Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para este video queremos presentarles a ustedes cuatro temas centrales para analizar el regionalismo que se está dando en la zona de Asia-Pacífico y África. Para ello, mis compañeros Marcela Alín Toledo, Beatriz Sánchez Galindo, Jonathan Samiranguiano Fraire y un servidor, Manuel Alejandro Gómez López, daremos un breve análisis de estos temas y cómo coadyuvan en comprender que en otras regiones del mundo como Asia-Pacífico y África, hay diversas dinámicas, así como pros y contras de su propio regionalismo y las ventanas de oportunidad que se pueden generar. El primer punto que hablaremos será sobre cómo analizar la historia del regionalismo en África, incluyendo la idea panafricana y los esquemas subregionales de integración en ese continente, así como evaluar sus logros y sus limitaciones. Para este primer punto, conviene analizarlo a partir de los textos de Rosalind Daniel y Don Nagar, titulado Themes and Concepts of Region Building and Regional Integration in Africa, del año 2014, así como el ensayo de Mapping African Regional Cooperation, How to Navigate Africa's Institutional Landscape 2020, de la autora Amandine Nangenon. Dichos autores, y en esencia los que se mencionaron primeramente, establecen que, si bien la construcción de región es la condición sine qua non para generar a largo plazo la sostenibilidad económica y reducir temas como pobreza y la desigualdad, desde hace 5 décadas que se creó la idea del panafricanismo, los resultados han sido muy bajos y alarmantes. Daniel y Nagar señalan que la Unión Africana, como expresión llana del panafricanismo, no ha podido mediar o, en su caso, destacar por sobre las áreas de libre comercio y los múltiples proyectos de cooperación regional que se ubican en todo el continente africano, tales como las comunidades económicas regionales ubicadas en África Occidental, Central, Oriental, África del Sur y del Norte. Tras la creación de varios acuerdos de libre comercio y proyectos de integración regional en todo el mundo, tales como el NAFTA de 1993, o mejor llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y de igual forma la creación de la Unión Europea en el 94, la antigua Organización para la Unidad Africana, OUA, pasaría en 2002 a ser la actual Unión Africana, UA. Empero, es importante señalar que si bien se han creado diferentes proyectos de integración regional, tales como el SADC, ECOWAS, IGAD, EXAS, TEAMU, COMESA, estos también han resultado tanto un desafío como un obstáculo para establecer una real integración africana bajo el estandarte de la Unión Europea. De acuerdo a nuestros autores, Daniel y Nagar, muchas de estas comunidades económicas regionales han triunfado o siguen actualmente debido a los intereses y beneficios personales que logran obtener tanto los estados como los líderes y organizaciones interesadas de dicha comunidad, pero siempre bajo el cuidado y liderazgo de una potencia o nación desarrollada, que vela únicamente y exclusivamente por sus intereses, generando una polarización y mayor división entre los demás signatarios. También señalar que muchas de las tomas de decisiones en el ámbito comercial actual en África se dan por los subsidios o llamadas donaciones que se dan de manera externa y en específico de las naciones europeas, de Estados Unidos y muy recientemente de China, generando una interdependencia de poca negociación y consenso para las naciones africanas. También es importante comentar que África como continente y proyecto de construcción regional cuenta con varios desafíos casi fundacionales en el ámbito de la creación de regionalismo. Uno de ellos, y el más importante que hablaremos más adelante, es el overlapping. El segundo punto es la falta de participación popular en estos temas. La sociedad no aporta o no es escuchada para generar un cambio. Y el tercer punto, se busca imitar al ejemplo europeo de integración económica. Sin embargo, creo que también es importante destacar las ideas de la autora Amandine Nangenon, donde ella señala que la mayoría, por no decir que todas las organizaciones económicas regionales de África,
buscan tener a la mano más mecanismos para erradicar la violencia de todo tipo, así como la promoción de la paz. Esto quiere decir que tanto los principios y elementos constitucionales de muchas de estas organizaciones económicas regionales en la actualidad tienen como idea central implementar políticas de seguridad en sus regiones. Empero, con los ejemplos que señala la autora en África Central y Occidental, podemos encontrar la facilitación de recursos para estas políticas mediante la conveniencia de agentes externos que ya habíamos comentado, tales como la Unión Europea, Estados Unidos y muy recientemente China. Y es que es un proceso regional muy interesante, ya que África durante 1995 hasta el año 2002 tuvo un boom en la creación de proyectos económicos regionales en cada una de sus latitudes. Por ello, es que de acuerdo a la autora podemos identificar 5 tipos de organizaciones regionales. La primera son organizaciones post-independencia enfocadas en integración regional. Algunas de ellas son la CEMAC, la Conseil de l'Entente y la OAEMO, que buscan continuar con los mismos arreglos coloniales, pero en forma de la utilización de una moneda como el franco CFA. Y el segundo tipo son las comunidades económicas regionales como el ECOWAS, EXAS, CNCAD y que buscan tener comunicación y mayor nivel de cooperación en la medida de lo posible con la Unión Africana. El tercer tipo son las organizaciones subregionales con acuerdos de seguridad reconocidos por la Unión Africana, tal como el G5 del Sahel y la Convención del Lago de Chad. El cuarto tipo es la iniciativa bajo el apoyo de la Unión Africana, que es el proceso de Nouakchott, que está encargado de mejorar la cooperación en cuanto a seguridad. Y el quinto tipo son acuerdos de seguridad no reconocidos por la Unión Africana, tales como la Iniciativa de Accra, la Comisión del Golfo de Guinea, la Autoridad de Liptako-Gurma y la Mano River Union. Es importante señalar que muchos de estos tipos de organización, sus países miembros tienden a cambiar de postura o dejan la organización por una de mayor beneficio o interés. A esto lo podemos denominar como el overlapping. Y como el proceso regional en África es llamado también como un forum shopping o centro comercial, donde hay tanta diversidad que es complejo generar institucionalización, cooperación y colaboración entre las partes. Es decir, no hay un consenso muy claro sobre estas cuestiones. Por ello, y para ir finalizando con este primer punto, aquí resumimos las áreas de oportunidad y los logros que ha tenido el proceso de integración regional africano de acuerdo a Nandenon. En cuanto a las áreas de oportunidad, podemos comentar que se debería de desmilitarizar o dejar como segunda opción el uso de la fuerza en el tema de paz y seguridad. Se debería también enfocar sus recursos no solo en seguridad, sino en temas de salud, educación, erradicación de la pobreza, empleo, entre otros. Debería también haber mayor confianza y compromiso entre los países signatarios y sus líderes en lograr los objetivos que se han señalado en cada una de sus organizaciones económicas regionales y de igual forma con aquello que se ha pactado con la Unión Africana. También fortalecer la gobernanza tanto a nivel interno, es decir, interestatal, como a nivel exterior, ¿no? Entre las naciones. Evitar el duplicar las actividades o acciones que tengan dos o más organizaciones regionales africanas, es decir, el overlapping, o monopolizar el conflicto para su conveniencia y obtención de donaciones a través de agentes externos. También mayor cooperación y colaboración que institucionalización, es decir, evitar centralizar solo con el aparato estatal las decisiones de las sociedades africanas y sus problemáticas. Y por último, evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones para poder tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sobre los logros, podemos decir que el crear un proyecto como la Unión Africana ya es en sí mismo un logro, pero este debe mejorarse bajo los matices de su región
y las circunstancias globales imperantes. También se comparte la idea de que la colaboración y la cooperación entre los países permite el desarrollo de sus naciones a nivel regional. También procurar no depender de las donaciones o apoyos externos tales como la Unión Europea, Estados Unidos, ONU y recientemente China. Y por último, un logro muy tangible y que se ha destacado en el texto de la autora Nanguenon es que se da un impulso a la seguridad marítima entre la Organización Económica Regional de Occidente, que es el ECOWAS, y la de África Central, EXAS, en cuanto a sus fronteras de ultramar. Eso sería todo en este primer punto. Dejo la palabra a mi compañera Beatriz para seguir explicando sobre algunos temas de África y posteriormente mi compañera Marce y Jonathan explicarán sobre la región de Asia-Pacífico. 55 estados africanos forman parte de la Unión Africana. Se dividen en 5 regiones: norte, sur, este y oeste. La diáspora fue nombrada la sexta región en 2003 para promover la participación de las personas de origen africano que viven fuera del continente. La integración, las democracias en el continente africano parecen caminar en 3 direcciones. En primer lugar, países como Botswana, Mauricio y las otras que podemos leer aquí, son, según estos indicadores, contextos en los que la democracia funciona en forma más razonable. Existe pluralidad democrática, división de poderes, se producen relevos en el poder político y se respeta la mayoría de las libertades y derechos fundamentales. En contraposición a este grupo, existe una serie de países en los que la democracia simplemente no ha arraigado, a pesar de que en algunos de ellos se celebren incluso de manera regular elecciones. Por mencionar algunos, está República Centroafricana, Sudán o Guinea Ecuatorial, y estos integran el vagón de cola. En medio de estas dos realidades, cabe situar al resto de países de la región subsahariana, caracterizados por los avances y los retrocesos en los diferentes ámbitos en los que se mide la democratización. La celebración de elecciones ha dificultado la intención de algunos líderes de perpetuarse en el poder, hecho que caracterizó a la política africana en la década de los 70 y 80. No obstante, en los últimos años, algunos dirigentes han intentado modificar la constitución de su país, en la mayoría de casos para ampliar los mandatos presidenciales y avalar su participación en muchos comicios. Este hecho ha generado una gran movilización social en muchos casos, conllevando fuertes tensiones y disturbios, así como una considerable presión regional e internacional. La realidad política africana no es capturable en una sola imagen o en una tendencia. África camina política, social y económicamente en muchas direcciones. Desfragmentando esas múltiples realidades es posible, por lo tanto, entender que mientras una parte de África parece encaminada a consolidar nuevos sistemas de partido único ahora en un contexto de aparente multipartidismo, otra parte del continente experimenta la movilización de su ciudadanía y su apelación a una mayor pluralidad, transparencia y rendición de cuentas. En esta sección analizaremos el desarrollo particular del regionalismo en el área de Asia-Pacífico, su historia y sus principales características. Comenzando con el establecimiento de la ASEAN en 1967, el regionalismo económico en el área del Asia-Pacífico tiene una larga historia, pero solo despegó después de fines de la década de 1980,
cuando también se estableció el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, llamado APEC. Estos dos proyectos regionales dominaron el panorama económico regional durante gran parte de la década del 90. Eso se debe a que los gobiernos del sudeste asiático, al responder a la globalización, se han visto impulsados por una profunda preocupación por su posible marginación en la economía mundial, particularmente del capital de inversión global. Años después, la situación cambió radicalmente. Hoy, la región es quizás una de las más dinámicas del mundo. Como podemos ver en la imagen, estos son los principales acuerdos entre los estados de Asia-Pacífico. Contamos con el ASEM, que es el Asia y Europe Meeting, el ASEAN, que es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, y también el APEC, que como hemos visto anteriormente es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Está también el ASEAN +3 con China, Corea del Sur y Japón, el CAREC, que es el Programa de Cooperación Económica Regional de Asia Central, la SAARC, Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, y el PIF, que es el Foro de las Islas del Pacífico. De hecho, existen otros acuerdos regionales y todos estos a su vez cooperan con otros acuerdos regionales. Como podemos ver en esta imagen, la cantidad de acuerdos y colaboraciones en esta parte del mundo es realmente notable y estas colaboraciones dan vida al fenómeno llamado Spaghetti Bowl. El Spaghetti Bowl o Noodle Bowl es un fenómeno interesante, pues describe los efectos de distorsión del comercio causado por el creciente número de acuerdos comerciales regionales firmados en los últimos años. Algunos académicos en los últimos años han comparado a menudo el desarrollo del regionalismo en Asia-Pacífico con el de Europa. Como siempre, ha prevalecido la visión eurocéntrica, pero los nuevos estudios comparativos se alejan lentamente de esta visión. Y como ya argumentó Higot en 1995, el presente de Europa no representa el futuro de Asia-Pacífico. Aun con el contexto de gestionar la coordinación de las políticas económicas regionales en una era de globalización es el mismo para los actores europeos y asiáticos, el contexto geográfico, histórico, los contextos políticos y culturales son lo suficientemente diferentes como para garantizar diferentes caminos hacia la cooperación. Sobre todo, el regionalismo asiático se caracteriza por un bajo nivel de institucionalización, es decir, una ausencia de desarrollos institucionales, pero con una marcada matriz económica, pues como hemos visto, hay una alta concentración comercial en la región. Además, las diferencias sustanciales entre los dos bloques se refieren también a la eliminación institucional de las regulaciones nacionales para crear un mercado común que garantice la libre circulación de capitales, bienes, servicios y trabajo entre los Estados miembros, el desarrollo de organismos supranacionales como vehículos de decisión sobre las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de dicho mercado, y también un compromiso de desarrollar políticas para reducir los desequilibrios regionales y mejorar la integración socioeconómica dentro y entre los miembros de la comunidad. A pesar de eso, la región parece sólida y el papel de China como miembro líder potencial quizás podría lanzar el regionalismo asiático a una nueva fase. Muchas gracias, compañeros. Finalmente, en la parte 4, vamos a evaluar la ASEAN y más reciente el RCEP como ejemplos de bloques regionales en el Asia-Pacífico. Comenzamos. La Asociación de Naciones del Sureste Asiático se creó en 1967 como un acuerdo de integración regional que tenía como objetivo cooperar para lograr un mayor desarrollo económico de los países integrantes del acuerdo y promover la paz y la estabilidad regional. Los países fundadores de la ASEAN son Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Pero para 1999 se habían sumado otros 5 países: Brunei, Vietnam, Birmania, hoy Myanmar, Laos y Camboya. Esto es, agrupa 10 países en la región. El ASEAN y sus variantes.
podemos encontrar el ASEAN más 1, que son los 10 países originales hasta 1999, más China. El ASEAN más 3, que son los 10 países originales, más China, Japón, Corea del Sur. Y el ASEAN más 6, que son los 10 países originales, más China, Japón, Corea del Sur, que son el ASEAN más 3, más India, Australia y Nueva Zelanda. Octubre de 2003 fue un punto de inflexión importante para la ASEAN. La cumbre presentó un plan para realizar comunidades dentro de la ASEAN que consistía en la comunidad de seguridad, la comunidad económica, la comunidad social y cultural. La EC fue considerada como el núcleo de las tres comunidades. Se declaró que la EC es la realización del objetivo final de integración económica para crear una región económica, que es la ASEAN, estable, próspera y altamente competitiva, en la que hay un flujo libre de bienes, servicios, inversión y un flujo libre de capital, desarrollo económico equitativo y reducción de la pobreza y las disparidades socioeconómicas. En fin, el objetivo era realizar un mercado único o un mercado común que incluyera el movimiento de factores. La ASEAN ha logrado resultados constantes a través de la cooperación económica dentro de la ASEAN. Los aranceles se habían eliminado gradualmente. Para 2010, los fundadores, su arancel era casi del 0%. Después, se eliminaron los aranceles sobre todos los artículos entre los países miembros. Simultáneamente, los aranceles sobre casi todos los artículos en Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam eran entre el 0 y el menos 5%. Las políticas de integración de la ASEAN apoyaron las redes de producción en la industria. La industria automotriz fue un ejemplo típico. Toyota comenzó a producir un automóvil estratégico, el Innovate International Multipurpose Vehicle, en Tailandia por primera vez en 2004. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. En 2007, la Unión Europea y la ASEAN acordaron negociar un acuerdo comercial de arancel regional. Sin embargo, este no se llevó a cabo, y se optó por la estrategia de negociar bilateralmente acuerdos de libre comercio con los miembros de la ASEAN que mostrasen un nivel de ambición similar al de la Unión Europea. De igual manera, la crisis mundial de 2008 requirió un cambio en la cooperación económica de la ASEAN y Asia Oriental. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, mejor conocido como el TTP, comenzó a tener una mayor importancia y tuvo un enorme impacto en la realización de la integración económica de Asia Oriental. Asimismo, se llevó a cabo una estrategia para la industrialización colectiva de importaciones de industrias pesqueras y químicas. Sin embargo, sufrió un revés debido a los fracasos derivados en los conflictos de intereses de los propios países que integran la ASEAN. La Asociación Económica Integral Regional o RCEP es un acuerdo comercial multilateral firmado entre 15 países del Asia-Pacífico, compuesto por las 10 economías de la ASEAN, más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. El primer antecedente del RCEP fue en noviembre de 2011. Sin embargo, en noviembre de 2019, India oficializó su salida del acuerdo, citando el impacto adverso que tendría en sus ciudadanos e industrias como la agrícola y láctea. Fue sellado el 15 de noviembre de 2020 y es considerado el mayor acuerdo jamás firmado, dadas sus dimensiones y preponderante peso económico, el que representa alrededor del 30% de la población, comercio y economía global. Si bien este título antes lo había ostentado el Acuerdo Transpacífico TTP, quien llegó a representar el 37% del PIB global tras la salida de Estados Unidos en 2017, perdió preponderancia y participación en la economía. Dada la naturaleza del RCEP, enfrentó críticas por parte de la sociedad civil en cuanto al carácter de las negociaciones y las materias involucradas en el mismo. La filtración en 2015 de un texto de las negociaciones generó alertas en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, las patentes de medicamentos y derechos digitales, provocando cuestionamientos sobre sus beneficios en los respectivos países. Reflejo de ello fueron las manifestaciones realizadas en India y que llevó finalmente a ese gobierno a que se retirara de las negociaciones en 2019. Además,
El acuerdo no incluye temas como protección al medio ambiente y los derechos naturales. Por otra parte, el preponderante peso de China en el RCEP ha hecho que se le considere un acuerdo liderado por Beijing y utilizado como herramienta para influir en la región, dejando fuera del camino a otras potencias como India. Para finalizar, debemos tomar en cuenta que las integraciones o pretenden construir o son la consecuencia o reacción a otras formas de integración. Debemos analizar todos los entornos con la finalidad de conocer el porqué de los movimientos. No todo es la Unión Europea y no todos quieren ser como la Unión Europea. El regionalismo abierto obedece más a intereses ya sea mediáticos o de largo plazo que a la construcción de instituciones supranacionales. Nos queremos despedir, no sin antes darle las gracias al doctor Jonathan Vadillo por su atención, por su comprensión y por sus enseñanzas. Hasta la próxima.